Universo de 100 preguntas: química, fisiología, fisiopatología, biología, anatomía, física, inflamación y reparación tisular. ¿Y viene con alternativa? No es con alternativa. Tiene 1 minuto para responder. Tiene una posibilidad de pasar la pregunta. Que cambia la pregunta solamente. ¿Ya? Hoy día van a salir 3. Sharon es la primera. ¿Lista? Sí. Para celebrar el Día del Dirección como corresponde. Bien, primera pregunta, ahí va el azar. 24, y la 24 corresponde a fisiología. Vienen de pasantía, así que puede que la sepa. Uy, poniéndole color. Puede que la sepa. ¿Lista? Recuerden que puede pasar. La pregunta es: ¿dónde encontramos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado? ¿La cambia? La cambio. La cambia. Ojo que las preguntas se pueden repetir después. 39. 39 corresponde a biología, ya no puede cambiar. Esta es fácil, regalada. ¿Qué es el ADN? Uy. El resto. ¿Qué es el ADN? Es genético. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué significa la sigla ADN? ¿Qué se le viene? A ver, ayuda. Que evidentemente es el... Ya. Shh. No, sí lo sabía, ácido, pero de Sí, después de que se escuchó por ahí. Ácido, ya. Ya le ayudaron. Le iba a ayudar yo, pero ya le ayudaron. Ácido, ¿qué más? algo de nucleico. Sí. Ya, ácido nucleico. Tiempo. Ácido desoxirribonucleico. Le va a dar 1 punto porque dijo ácido nucleico. 1 punto. Más el otro tiene 2. Última pregunta. 20. 20 es fisiología. ¿Qué es una neurona? Una célula. ¿Qué más? No, muy básico eso. ¿Célula de qué? ¿De dónde? Una célula cerebral. ¿Solo cerebral? También el cerebral y todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo está lleno de neuronas? Espinal. Estamos en interrogación con su compañera. Por favor. Continúe. Es que no dice que somos una célula. No, yo no pregunté por la célula. Pregunté qué es una neurona. Es una célula, pero ¿qué célula? Hay millones de células. Neurona. ¿Es una neurona? ¿Es una célula? No sé, la verdad. Paso. Tiempo. ¿Alguien podría decirme qué es una neurona? Es la unidad básica funcional del sistema nervioso. O es la célula funcional del sistema nervioso. 2 puntitos. Recuerden que no pierden nada, solo ganan. Por lo menos deberíamos tener unas 4 interrogaciones. Profesor, me está molestando. ¿Quién la está molestando? Este hombre. Entonces usted sale, usted viene. Bien, ganaste 2 puntitos. Muy bien. Usted pelea. Oh, Dios mío. Usted viene. ¿En serio? Sí, pero nos vamos a poner aquí adelante porque por eso después quiero una silla. Yo sabía que iba a decir la célula. Ay,
Ya, Pablo, por favor. Hay que ayudar, pero la cagué. Hay que ayudar, pero la cagué. Bien. ¿Reglas claras? ¿Profe, ¿y lo sale una vez? ¿Cómo? ¿Una No. vez? En el semestre, 4 por lo menos debemos hacer. ¿Y son acumulativos? Acumulativos. Eso- Después se promedia. Después todas las notas se promedian y dependiendo la nota que le da, Pero yo lo digo con amor. Bueno. ya. Vamos. 73. Y 73 corresponde a inflamación. ¿Cuáles son las etapas de la inflamación? ¿Se queda o la cambia? ¿Se queda o la cambia? Espérenme, los nervios me traicionan. ¿Se queda o la cambia? 3, Me quedo. ya. Ya. Tenemos inflamación. Tenemos. Vamos a remodelación. ¿Ya? Y. Ay, me la sabía, me la sé. Una ayuda. ¿Ese es el orden? ¿Inflamación, remodelación? No, remodelación es el último. Ya. El último paso. Me falta el segundo, que es el que no me acuerdo. ¿Qué tiene que pasar antes que remodele? mm, una reestructuración. ¿No? ¿Cómo se llama la segunda? Proliferación. Proliferativa migratoria. Punto Se me para mí. olvidó. Ya. 2 puntos. Ya. Va el punto base 3. Y le queda su proliferativa o migratoria. Y le queda el comodín todavía. 52. Anatomía. Fácil. No, fácil. Fácil. ¿Cuáles son los lóbulos del cerebro? ¿Se queda o la... Lóbulos. Ya. ¿Se queda? Ya. Lóbulos. Ya. Está el occipital, Ya. parietal, temporal, frontal y el. A ver. Ay. Oye, esta cuestión es puro nervio. ¿Respuesta definitiva? Se me olvidó. Oh, no me acuerdo. ¿Respuesta definitiva? ¿Cuál dijiste? Eso es, bueno. Eso es, yo dije, ¿de dónde sacó? Quinto lóbulo. Siempre inventar. Yo creo podría haber sido o el hipocampo, el sistema límbico, pero Sí. un 6. Bueno, gracias, Sharon. Ya, de nada. Bien, ¿algún voluntario o voluntaria? Yo. Ya. Bueno, Vamos. Hasta que no Todo pase. malo. Qué peligro. Ay, no me acuerdo más. Bien, No me acuerdo. 30. Y 30 es fisiopatología. Ah, esto se lo estuvieron pasando. Describa, yo no, o en otra clase. Describa 3 tipos de fractura. Tipos. No, a ver, me refiero a tipos, a características de la fractura. No sé si se entiende. No en dónde se fracturó, que lleva su nombre. No sé, la fractura de Jergerson, por ejemplo. Con No. minuta. ¿Ya? ¿Empezó? Listo. Con minuta. Ala de mariposa y oblicuo. Ok. buena, guacho. Esa.
95. Reparación tisular. Lo vimos la semana pasada. No, ven. ¿De qué depende la calidad de una cicatriz? ¿Tiene el comodín todavía si lo quiere cambiar? No pasa porque no. Ya. No me acuerdo. 18. Fisiología. ¿Qué es un osteoblasto? Ya no se puede cambiar. Era el que participaba en la reparación ósea. Ok, participa en la reparación ósea. ¿Ya? Ahí lleva un punto de valor. Le falta qué es y la función. ¿Una hormona? No es una hormona. ¿Qué es y qué dijo? ¿Qué es y la función? Porque me dijo que participa en la reparación ósea. Ahora la función le pregunto cómo participa. Y el otro es qué es. A veces esas respuestas son mucho más fáciles de lo que entiendo. Es una célula del sistema óseo que se encarga de la conformación o creación del callo, principalmente del duro. Ya. Porque el osteoclasto también participa, pero lo retira. Sí. Bien, un punto más 3, 4 más 1 base, 5. Listo, un 5. Bueno, mucho. Bien, ahora vamos a continuar con la clase. Dijo 4. Vaya tú. No, vamos a continuar con la clase. A lo mejor en el siguiente bloque pueden caer 2 más. Cállate. Ya. Pégale. Recuerden que las preguntas se pueden repetir. Esto es el azar, puede salir. A veces me ha pasado que en una misma interrogación se repite 3 veces la pregunta. Y 2 responden mal. Ya. Creo que cuando dijo que era la prueba, La otra semana. la otra semana. Es la clase de la semana pasada. Y esta. Esta clase y los 2 papers que envié la semana pasada. Ya, ¿qué le pasó? ¿Por qué me llamaron? ¿Cómo me llamaron? ¿Qué le pasó? Ay, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Ah, me faltó poner aquí. Un milenio. Bien, Profe, los 2 papers y la clase pasada y esta. y esta. Ay, mi inglés. ¿Mm? Mi inglés. Bien, hoy día por fin vamos a ver el primer agente físico, ¿ya? Igual todo lo anterior es súper necesario para poder entender por qué yo voy a prescribir las distintas estrategias terapéuticas. La mayor consulta en traumatología es por dolor y lo que más se aborda también es
el seguimiento a la reparación tisular. Entonces, tanto la reparación tisular como el dolor es importante poder entenderlo y desde ahí ver cómo, desde las estrategias, podemos empezar a ayudar funcionalmente a nuestros pacientes. Varias cosas de aquí en adelante que veamos los agentes físicos van a ser bastante controversiales, ¿ya? Por un lado, la teoría y la descripción de los agentes físicos a lo largo del tiempo y la evolución de la fisioterapia describe o crea teorías respecto al funcionamiento de los agentes físicos y los efectos que provoca en el cuerpo, pero por otro lado, la clínica y los estudios que se hacen en función a la aplicación de agentes físicos con o sin acompañamiento de otras estrategias empieza a tener controversia. Vamos a revisar ahí lo que dicen algunos papers para que ustedes vayan entendiendo de que todo lo que podamos decir, conversar, hablar es relativo. Porque va a depender de la condición clínica del paciente, va a depender de las creencias del paciente, va a depender de las creencias del terapeuta, va a depender de las corrientes y las decisiones que tome con uno u otro paciente. Entonces, nada es absoluto, ¿ok? Las decisiones las van a tener que tomar ustedes, en función de lo que dice la teoría, en función de lo que dice la práctica clínica, en función de lo que dice el empirismo, en función de lo que dice la evidencia científica, ustedes van a tener que tomar la decisión. ¿Bien? Por lo tanto, mientras más información tenemos, va a ser mejor. Primero, entender de qué es termoterapia superficial, y la termoterapia superficial se caracteriza porque sus efectos son superficiales. Teóricamente se describe que la penetración de la acción es entre 0.5 a 1 centímetro, ¿ok? O sea, los efectos que va a provocar la termoterapia superficial, ya sea la aplicación de frío o calor, provoca efecto en este grosor, se puede decir, o profundidad del tejido. Y es importante entender esto porque si tengo un desgarro de la porción ilíaca del psoas ilíaco, evidentemente no me va a servir una termoterapia superficial. O si está en el sóleo, o si está en el multífido, o músculos mucho más profundos, difícilmente voy a poder lograr efectos, ya sean descritos teóricos o los que me muestre la evidencia. Sin embargo, si son estructuras más superficiales, como el estiloide radial, o las vainas sinoviales de los tendones que pasan por la tabaquera anatómica en un síndrome de Kervin, que son mucho más superficiales, sí podría tener los efectos descritos. También entender que la transmisión de temperatura va a seguir las leyes físicas de la termodinámica. Entonces, siempre la transferencia de energía va a ser desde el cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura, ¿ya? Siempre, por gradiente de concentración. Y los tipos de transferencia van a estar descritos según el contacto que está teniendo o la forma en que se está transfiriendo dicha energía. Por conducción, convección, conversión, radiación o evaporación, que las vamos a describir a continuación. Además, entender que la energía cinética está directamente relacionada con la energía térmica. Entonces, decir que estoy aumentando la temperatura también quiere decir que la cinética molecular aumenta y por ende aumentaría el metabolismo. Lo contrario es que si yo aplico un agente de enfriamiento y disminuyo la temperatura, la energía molecular o el movimiento, la cinética molecular va a disminuir.
Por lo tanto, el metabolismo y la actividad molecular y celular debería disminuir. Solo a modo de imagen referencial, poder tener claro que tenemos esas distintas escalas de temperatura, que en Latinoamérica o en América se ocupa principalmente los grados Celsius, pero a nivel europeo, Norteamérica, se ocupan más los Fahrenheit. Y muchos artefactos vienen graduados por en medidas en Fahrenheit, ¿ya? Entonces es importante entender medidas estándares como el punto de ebullición del agua, la temperatura del cuerpo humano, el punto de congelamiento del agua, ¿ya? Y sus distintas mediciones. Y aquí les voy a explicar un poco lo que es el cero absoluto. No sé si alguien lo habrá escuchado ahora en algún videojuego, siempre salía ahí, ¿no? Hablar el poder del cero absoluto. ¿Sí? ¿Sí? Con el maestro Camus, ¿no? El cero absoluto habla, y es un concepto teórico, que habla respecto a que la temperatura desciende a tal grado que el movimiento de los electrones sobre el núcleo se detiene. Esto es un concepto teórico, jamás se ha observado experimentalmente. Pero se habla de que llegar a estos niveles de temperatura tan bajos paralizaría el movimiento atómico. Por lo tanto, sería como volver la materia en un estado inerte. ¿Bien? Otro concepto un poco complejo de entender, pero más allá de que lo entiendan a la perfección, quiero que capten la idea de lo que es el calor específico o la capacidad calórica específica. Y básicamente es que cada cuerpo va a tener una forma específica de recepcionar o de entregar su energía dependiendo la masa por la que está constituido. Ejemplo, los metales tienen una conducción térmica mucho más alta que el tejido biológico. ¿Ok? ¿Y por qué me quedo en esto? Porque si un metal yo lo expongo al frío o al calor, su temperatura va a cambiar rápidamente y se va a adecuar al agente físico, en este caso, que lo estoy sometiendo. En cambio, la temperatura corporal, o sea, el tejido biológico, como está compuesto de distintas estructuras, su calor específico va a variar y no va a ser uniforme, ¿ya? Por tanto, va a demorar más en generar esa transferencia de energía. Y eso tiene que ver con el calor específico, porque ahí, como lo describe, es la cantidad de energía que se necesita para elevar o cambiar la temperatura, no necesariamente elevarla, sino que cambiar la temperatura dependiendo el peso del material y los grados que se puedan movilizar con esa energía. Si ven, la unidad de medida es joule, que es energía, gramos, que es masa, y centígrados, que es temperatura. Entonces estas tres variables son las que interactúan para poder determinar el calor específico. ¿Bien? Pero simplemente entender de que los distintos materiales van a absorber energía térmica o van a entregar energía térmica de distintas formas y de distintas velocidades. ¿Okay? Y desde la práctica clínica esto es importante, porque si yo me encuentro con un paciente que tiene algún implante metálico superficial, debo tener en consideración esto, que si estoy aplicando un agente térmico cerca de alguna placa o alguna osteosíntesis superficial que esté menor a 1 centímetro, la transferencia de energía va a ser más rápida. Entonces podría generar síntomas adversos en el paciente. Por ejemplo, ese es un ejemplo de... O por ejemplo, entender de que un paciente que tenga exceso de masa grasa, también
transferencia de energía va a ser distinta porque va a tener un componente que es aislante térmico, que va a disipar y va a dificultar aún más la penetración de la energía calórica. Y eso es determinado porque el calor específico de ese tejido cambia al su composición morfológica cambiar. Por otro lado, un paciente que tiene muy poca masa grasa y muy poca masa magra, también esos efectos térmicos van a llegar más directamente al hueso y el hueso tiene otro grado de calor específico. Entonces, volviendo a las transferencias, básicamente el tipo de transferencia por conducción tiene relación con el contacto directo. Un elemento, un cubo de hielo, si yo pongo mi mano, ese cubo de hielo tiene menor temperatura que mi mano, por lo tanto mi mano le va a transferir temperatura al cubo de hielo hasta que se derrita, evidentemente, o hasta que yo aguante el frío de mi mano. O hasta que las dos temperaturas se igualen y ya no se pueda conseguir mayor transferencia. ¿Ya? Eso también puede suceder. Y es por el mecanismo por el cual se va graduando esta transferencia de energía. Porque si yo te pongo una compresa que está a 60 grados y tu cuerpo está a 36 grados, hay una energía que se va a ir disipando por la toalla, por el ambiente, ¿cierto? Por el contacto con la superficie o el segmento a trabajar, por el tiempo que va a pasar esa compresa fuera del compresero. Entonces se va a ir disipando cierto grado de calor y otro grado de calor va a ir siendo absorbido por el tejido biológico hasta que llegue un punto que esas ambas temperaturas se van a igualar, se van a neutralizar, por lo que se llama, van a llegar a un punto de isoterma. Y ese punto de isoterma provoca de que la transferencia de energía se disminuya o se elimine por completo. ¿El isoterma es un punto de igualdad de temperatura? Sí, de igual temperatura. De hecho, en meteorología se ocupa harto para... Dependiendo de dónde está la isoterma, es de dónde va a caer agua-nieve, dónde va a caer nieve o dónde va a llover. ¿Ya? Y eso porque tiene que ver con el punto de congelamiento del agua. Las indicaciones importantes para la transferencia de energía por conducción es entender de que la transferencia, para que sea terapéutica y bajo normas de seguridad, debe ser lenta. ¿Ya? Y por lo tanto, si es muy amplia la diferencia de temperatura entre el agente físico y el tejido biológico, yo tengo que o aumentar la distancia de emanación. Bueno, en el caso de la conducción no, porque es como el contacto directo, pero en el caso de la radiación puedo aumentar la distancia o cambiar la angulación o envolver en un mayor aislante, en mayor capa aislante, para que esa transferencia de energía térmica sea lenta. ¿Ya? Porque si es rápida, tenemos riesgo de sufrir quemaduras. Lo mismo con el frío. Otro tipo de transferencia es la transferencia por convección. Esta transferencia por convección, aparte de tener el contacto directo y funcionar como una transferencia por conducción, incorpora el movimiento. Entonces el agente físico, el tejido biológico, o aquí en este caso el paciente que está en un tanque de Hubbard, está quieto, y el agua está en movimiento. Independiente de la temperatura que yo quiero utilizar, si sea agua fría o sea agua caliente, dependiendo el efecto que yo quiero provocar, esa agua se va a ir movilizando. Por lo tanto, aquí está sumando el componente cinético a la transferencia de energía térmica. Por lo tanto, su transferencia es un poco más rápida, porque es por contacto directo y por movilización del agente físico.
Generalmente se ocupa en agua, pero un ejemplo doméstico es o la secadora de ropa o la secadora de pelo, ¿ok? Que van lanzando aire caliente y además la secadora de pelo va moviendo, o sea, la secadora de ropa, perdón, va moviendo la ropa y la secadora de pelo lo lanza con un flujo en el cual hace que el pelo también se mueva. Entonces, está aumentando la temperatura para poder secar el cabello o secar la ropa y aumentando la temperatura y además movilizando, ocupando el movimiento en realidad como agente de aporte energético. Sí, vendría siendo propio. O sea, por ejemplo, se ocupa el agua como agente de terapia para la transmisión de la energía, pero el hecho de que yo mueva al paciente también genera un calor. O Evidentemente, evidentemente, pero lo importante de la convección no es tanto que el paciente se mueva, sino que el medio que está transfiriendo la energía es el que se mueve. Ya sea en el secador de pelo, porque usted cuando prende el aire sale con un impulso. No es tan solo que esté emanando aire caliente, sino que también lo impulsa por un motor. Entonces ese aire caliente se va movilizando y ese movimiento que choca con el pelo lo seca, tanto por el aumento de temperatura como por el movimiento que está provocando. Lo mismo en el agua. Esa agua está con unos chorros como de los Un jacuzzi. tourbillon. ¿No? Un turbión. Un turbión, eso. Pero el turbión es de inmersión parcial. Eso lo vamos a ver después en la siguiente unidad. Pero eso es de inmersión parcial. Profe, o sea que, bueno, me imagino que esa agua está a una temperatura mayor a la normal, ¿o no? Y aún Depende, porque si quiero tener efecto de enfriamiento, Ah, ya, usted va a determinar, eso iba. usted va a determinar la temperatura que ya. quiero poner el agua. Si quiero ocuparlo como agente de calentamiento o agente de Ya, enfriamiento. eso iba. Ya que en sí esto la diferencia es el movimiento que se le aplica al... Ya. O sea, se suma este componente cinético a la transferencia de energía por contacto. Sí, porque esta gente que se mete, por ejemplo, en esos baldes de hielo, no es lo mismo. Porque el agua está, o sea, el hielo está ahí inerte. A no ser que usted empezara a mover los brazos Ya. y genere un movimiento en el agua, un Ya. movimiento de flujo de corriente, y eso Ahí cambiaría de... ahí no sería por conducción simplemente, sino que Sería- incorporaría la convección. Ya. O si le pone una bomba, un filtro, entonces empieza a movilizar el agua mediante ese filtro, como el de las piscinas. Ya. Entiendo. O sea, tiene que estar incorporado el movimiento del agua en este caso, o de otro medio en el cual se transfiere la energía. Dígame. En este caso, los agentes como de, no sé, vibración, como el Kinegun, no sé ¿Ya? cómo se Sí, sí, conoce, sí. también sería por convección. ¿O es solo de Pero, térmica? pero fíjese que su finalidad no es aportar energía, o sea, energía térmica. Ah, ya, entonces como solo lo térmico. Claro, lo que pasa es que ahí es un buen ejemplo porque explica cómo la energía cinética se transforma en térmica. Porque si yo me quedo en un lado golpeándolo, eso va a empezar a aumentar la temperatura y generar rubor o hiperemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el movimiento cinético está aumentando la temperatura. El golpeteo y el movimiento del tejido blando está aumentando la temperatura. Pero eso sería un efecto secundario. En función, lo que busca la Kinegam, dependiendo de la frecuencia en la que usted la utilice, es si quiero tener efectos relajantes musculares o del tejido blando, o quiero tener efectos excitadores o vigorizantes. ¿Ya? ¿Qué es un Kinegum? Son como esas pistolas que- La pistola masajeadora, que la Kinegam es la marca, pero es la pistola masajeadora. Ah, ya. Ya. Pero ahora, si inventar un artefacto que aparte de masajear aumente la temperatura, la disminuye, ahí sí sería un agente térmico por convección. Porque tanto el movimiento
cómo la transferencia de la temperatura del artefacto van a interferir. Aquí en este caso lo que hace es que el masaje provoca el aumento de temperatura. ¿Se entiende? Otro tipo de transferencia por convección, o sea, conversión. El otro era convección, este es conversión porque está convirtiendo la energía. Profe, y en la convección, la velocidad de transferencia no Sí influye. influye. Bueno. Claro que sí. Si usted mueve más rápido es la transferencia de energía. Ya, pero eso no va a provocar como el otro algún daño. O también. Depende del paciente. Ya. Y depende de lo que usted quiera hacer. Si el paciente tenía una escala, aunque con heridas no debería sumergirlo en agua, pero a no ser que después cambie esa agua y desinfecte el tanque. Pero imagínense lo que significa eso. Pero sí influye, porque es un indicador de energía cinética, de velocidad. Y la fuerza del chorro también va a influir. Por conversión, lo que hace es que la energía mecánica, eléctrica o química la transforma en térmica. Por ejemplo, el ultrasonido hace varias transformaciones porque desde la energía eléctrica, al pasar por el cabezal, la transforma en mecánica porque envía esta onda sonora, pasa por el tejido y al pasar por el tejido ofrece una resistencia y esa resistencia está transformando la energía mecánica en térmica. Entonces está transformando la eléctrica en mecánica y la mecánica en térmica. Entonces eso sería una transferencia por conversión. Los criogel, el cloruro de etilo o todas estas spray que se ocupan para enfriamiento es un componente y una reacción química que está dentro del contenedor y al aplicar el spray se genera un efecto de enfriamiento. Entonces estoy convirtiendo una energía química en un tipo de transferencia de energía térmica. Profe, lo que dijo el ultrasonido es eléctrica, mecánica, térmica. Térmica. O sea, de eléctrica a mecánica cuando va desde la corriente al aparato, al cabezal. Cuando va desde el cabezal que se transforma en mecánica hacia el tejido biológico y cuando entra por el tejido biológico y la resistencia que tiene el tejido biológico se transforma en térmica. Radiación. A diferencia de las anteriores, la radiación no tiene contacto directo entre la fuente emanadora de energía y el cuerpo receptor. ¿Bien? Sino lo que hace ahí es que calienta el medio, y en este caso es el aire, que se encuentra entre la fuente emisora y el cuerpo receptor. ¿Bien? Es como lo que hacen las antiguas ampolletas que no eran LED y que usted iba acercando la mano y se sentía el aumento de temperatura o tenía que cambiar la ampolleta que recién se quemó y estaba bien caliente y quedaban las huellas pegadas. Eso emanaba y irradiaba calor. ¿Bien? Si yo me acercaba, yo sin tener el contacto con la ampolleta, yo sentía el calor. ¿Por qué? Porque esa energía, esa resistencia eléctrica que se estaba generando dentro de la ampolleta, emitía energía disipada en calor. ¿Ya? Lo mismo hace el sol, ahora se siente menos porque está más lejos del sol. Entonces la distancia que hay entre la fuente emanadora y el cuerpo receptor va a ser un indicador para dosificar el tipo de calor. También va a ser la intensidad, o sea, si tuviéramos una perilla que le pudiéramos bajar la intensidad, subirle la intensidad al sol, también lo podemos modular.
El tamaño de la fuente, si pensamos en una ampolleta infrarroja, que es lo que se ocupa terapéuticamente, aunque muy poco ahora, pero se ocupa. Y otras formas de aplicación de esas ampolletas son para calentar las papas fritas o el pollo asado, para mantenerlo caliente. Eso es lo que hacen. Emanan este calor que se va disipando por el aire que se encuentra entre medio. Y el ángulo de radiación también lo va a modular. Si es perpendicular, si es directo, en 90 grados, va a ser una mayor intensidad en calor que si yo lo voy inclinando, se va a ir disipando ese calor. Por último tenemos la evaporación, y la evaporación son unos artefactos, unos dispositivos, que van generando vapor de agua, pero principalmente se utiliza a bajas temperaturas. En el caso de los saunas, por ejemplo, podrían ser tipos de transferencia de calor por evaporación, de calor. Pero por lo general estos artefactos enfrían, ¿ya? Más que calientan. Y lo que hacen básicamente es que cambian el estado de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, y ese gas va a tener características térmicas que se van a ir utilizando en el segmento en el que hay que realizar la intervención. No funciona distinto a cómo funciona el sudor como termorregulador en el cuerpo, ¿okay? O sea, el sudor lo que al momento de hacer ejercicio nuestro cuerpo puede llegar hasta 39 grados Celsius. ¿Bien? Entonces el sudor lo que hace es que primero también sirve como sistema excretor, y segundo, la termorregulación hace de que estas moléculas de agua que salen por las glándulas sudoríparas, al estar en contacto con el medio externo, se empiezan a enfriar. Entonces el enfriamiento de estas moléculas o estas gotas de agua, al estar en contacto con la piel, también hacen que se enfríe. Esa es la función térmica. Y ahí lo que hace básicamente es que eso va a condensar, ese vapor va a condensar en el pie, y esa condensación va a hacer que se enfríe y tenga efectos de enfriamiento. Aquí tenemos un esquema, ojo con este esquema, importante ahí entenderlo bien, en donde me está explicando desde una manera muy gráfica y cotidiana los distintos tipos de transferencia de energía, en este caso calórica. En el mango, al tocarlo, va a ser por conducción directa, el mango está caliente, entonces es un elemento de alta temperatura o de mayor temperatura versus uno de menor temperatura, se transfiere la energía por contacto directo. Fíjense en la convección. Ahí la convección, si bien en el fondo de la olla, lo que se está generando es que como ese fondo de la olla tiene la temperatura más elevada, el agua que está en contacto directo con ese fondo de agua, con ese fondo de olla, perdón, primero se va a empezar a aumentar la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, la densidad del agua empieza a disminuir. Por lo tanto, eso hace que esas moléculas asciendan y las que están más frías arriba desciendan. Entonces, tanto por el contacto directo con el fondo de la olla, como por el movimiento que se está generando por la termodinámica, se genera también la transferencia de energía dentro del agua. La radiación es básicamente esa resistencia eléctrica que se está generando abajo. ¿Alguien conoce los anafres o no? Son muy antiguos, ni siquiera yo los conocí, pero sí sé que existieron. Eran un elemento para calentar comida, ¿ya? Eran como de greda, de cerámico, y tenían una resistencia dentro, que era un resorte donde pasaba una corriente eléctrica, usted lo enchufaba y eso calentaba. Y después tenía unos topecitos donde usted ponía ahí encima y quedaba un espacio entre esa resistencia y la olla. Entonces ese espacio, ese aire que queda entre medio empezaba a calentarse
Y eso calentaba la comida de los obreros. Bien, y por último, la conversión. ¿Dónde podría estar? No está ahí, Ah, pero ¿cómo la podríamos graficar ahí? ahí es la energía eléctrica que ¿Dónde viene la energía eléctrica? me imagino del enchufe que Del va hacia ahí. Exacto. de la radiación. Entonces ahí estaría transformando energía eléctrica Eléctrica. en térmica. Bien. Ojo que puede salir en la prueba. Explicación, sí. Ay, qué Qué horrible, eso es lo que Bien, quería vamos decir. a hablar de la crioterapia. Ay, déjame. Y como dije en un comienzo, vamos a hablar de los conceptos teóricos y después vamos a revisar qué dice un poquito la evidencia respecto a la aplicación de crioterapia. Primero, en medicina hay dos tipos de aplicación, una clínica o una específicamente dermatológica o oncológica también podría ser, y otra que se utiliza en rehabilitación. El nitrógeno líquido es un tipo de estrategia terapéutica o estrategia clínica en realidad en tratamientos que se utiliza para destrucción de verrugas, de proliferaciones excesivas, de lunares, remodelación de cicatrices y quizás defectos dérmicos que puedan haber en donde el nitrógeno líquido lo que hace es provocar una quemadura controlada evidentemente bajo protocolos terapéuticos de estas estructuras anómalas en la piel. Y se utilizan temperaturas muy bajas. Y la principal aplicación es con nitrógeno líquido, que es este aparato que se encuentra ahí. Que el nitrógeno líquido tiene temperaturas muy bajas, menos 300, menos 200, por ahí más o menos se maneja. En cambio, en rehabilitación utilizamos temperaturas bajas moderadas, ¿ya? Y lo que va a buscar principalmente es controlar edema, controlar el dolor, inducir en la facilitación de movimiento, ya sea regulando la espasticidad o aumentando el tono muscular. Y los efectos van a estar divididos en tres principalmente: hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos. En ese esquema explico un poco cómo el descenso de la temperatura va a provocar este efecto hemodinámico principalmente asociado a la vasoconstricción. ¿Bien? Por una parte, este descenso de la temperatura, como ya hablamos que la energía térmica está directamente relacionada con la energía cinética, si yo disminuyo la temperatura, voy a disminuir la actividad cinética y el movimiento molecular y celular. Por lo tanto, la sangre se va a volver más viscosa, ¿ya? Por tener una especie de enlentecimiento de su flujo. ¿Okay? Por otro lado, se disminuye la liberación de vasodilatadores como histaminas y prostaglandinas, y esto debido principalmente a la disminución también del metabolismo, ¿okay? O de la actividad celular. Y por último, se van a activar ciertos termorreceptores, principalmente los corpúsculos de Krauss, que van a enviar una información hacia el ganglio de la raíz dorsal y otro tipo de información hacia receptores asociados a la contracción del músculo liso. Por lo tanto, van a provocar una vasoconstricción tanto por la disminución de la liberación de vasodilatadores, por la activación de la contracción del músculo liso y por la activación del sistema simpático adrenérgico, producto de esta estimulación en el ganglio de la raíz dorsal. Tanto el aumento de la viscosidad, la vasoconstricción y la activación simpático-adrenérgica van a provocar una disminución del flujo sanguíneo. Ahora, pregunta clínica. ¿Para qué yo quiero disminuir el flujo sanguíneo?
desde el punto de vista terapéutico? Disminuir la inflamación. ¿Ok? ¿Por qué buscaría a ver, ¿por qué Limitar- el frío disminuiría la inflamación? Porque al disminuir el flujo sanguíneo, bueno, limita que los agentes proinflamatorios lleguen a distintas zonas. Ok, pero ojo con lo que usted está diciendo terapéuticamente. Yo entiendo lo que usted me quiere decir. Pero si yo digo quiero disminuir la inflamación, ¿yo quiero disminuirla? ¿Es mala la inflamación? No. ¿Qué es lo que quiero disminuir específicamente de la inflamación? El edema. A eso es lo que se refería usted, al edema. Entonces, ojo ahí, porque esta pregunta es una típica pregunta que podría hacerse en la presentación de un caso clínico, o en su examen de internado, o en su examen de título, ¿ya? Puede sonar muy básico, pero usted tiene que defender lo que va a realizar. Entonces, si yo le pregunto ¿por qué está aplicando la crioterapia? Y usted me dice para disminuir la inflamación. Claro. ¿Terapéuticamente es bueno disminuir la inflamación? Ya, Modularla, controlarla, pero más que la inflamación específicamente es el edema. Entonces, este fundamento teórico me ayuda para respaldar mi tratamiento hacia el control de edema con la aplicación de crioterapia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Hay una respuesta refleja de los vasos sanguíneos ante el mantenimiento de esta vasoconstricción. Y esto lo hacen en función protectora para no generar riesgo de necrosis en el tejido, ¿ya? Por falta de irrigación sanguínea producto de esta vasoconstricción. Entonces la exposición mayor a 20 minutos o que la temperatura descienda de 10 grados o más en el tejido biológico va a provocar una vasodilatación inducida por frío, ¿ya? Esta respuesta la describió Lewis en 1930 haciendo un experimento en donde iba sumergiendo sus dedos en agua fría y posterior a los 15 minutos se dio cuenta de que los vasos sanguíneos iban generando una respuesta oscilante entre vasoconstricción y vasodilatación. ¿Para qué? Esa vasoconstricción está inducida por frío, pero esta vasodilatación era refleja, producto de este efecto protector vascular, ¿ya? Además que esto es lo mismo que cuando aprieto una manguera, el chorro de agua sale más rápido, ¿cierto? El flujo o la velocidad a la que corre esa agua sale más rápido. Entonces, si yo aprieto el vaso sanguíneo, esa sangre también va a circular más rápido, ¿ya? Entonces, por lo mismo, voy a tener menos tiempo para hacer extravasación de elementos, de moléculas o de células, y disminuiría el edema. El problema es que ese roce de las células y de los componentes de la sangre empieza a provocar fricción en el endotelio. Esa fricción en el endotelio libera óxido nítrico y el óxido nítrico se libera en función protectora para vasodilatación. Es un efecto reflejo, esta vasodilatación, ¿ya? Profe, entonces este tratamiento está más que contraindicado para la gente que tenga problemas de coagulación, eso, ¿no? La verdad que después cuando revisemos las contraindicaciones, personas que tengan trombosis venosa profunda o estén con alteraciones de la coagulación y no estén en tratamiento anticoagulante, no se puede realizar aplicación de agentes físicos. Con suerte lo podemos ver. Y con harto cuidado. Pero especialmente con la crioterapia.
con la criola termo también. También. Y con el calor también. Y con la electroterapia también. Y con el ultrasonido también. Y con la... Sí. Por lo tanto, esta respuesta no se utiliza terapéuticamente. Esta que estamos explicando aquí, esto es una respuesta. Este es llevar el cuerpo al límite. Entonces jamás lo voy a utilizar como terapia. A diferencia, por ejemplo, de lo que más adelante podemos describir, que es el baño de contraste. Que en el baño de contraste yo aplico frío y calor 2-3 minutos y voy cambiando esa aplicación y también provoco una vasodilatación y vasoconstricción, pero es superficial, es constante, es inducida por el estímulo térmico y eso también provoca un barrido de sustancias y recambio de nutrientes. Pero eso sí lo estoy controlando. Esto en cambio es que yo puse la mano del paciente 20 minutos, 30 minutos en el agua congelada y va a provocar esta respuesta. Entonces es una respuesta ante la presencia de hipotermia periférica. Bien, respecto a los efectos neuromusculares, principalmente lo que hace el frío con el lentecimiento de la energía cinética es disminuir la velocidad de conducción, se vuelve más lento. El impulso nervioso se vuelve más lento. ¿Ya? Por lo tanto, si podemos disminuir el impulso nervioso con aplicaciones de 5 minutos o más, no más de 15 minutos, ¿qué efecto me beneficiaría terapéuticamente? Si disminuyo la velocidad de conducción de los nervios, y ahí dice que se describió para las fibras A delta. ¿Qué información envían las A delta? Dolor agudo. Entonces, ¿para qué me serviría? Para modular el dolor, para disminuir la velocidad de conducción del dolor. El aumento del umbral del dolor, y esto quiere decir cuando yo aumento un umbral, quiere decir que necesito un estímulo más alto para poder generar el impulso, ¿ya? Entonces esto es totalmente contrario a lo que pasaba con la hiperalgesia o la alodinia, en donde el umbral del dolor se baja, por lo tanto estímulos que no deberían generar dolor o deberían generar un dolor muy suave, muy leve, generan una intensidad considerable de dolor. ¿Bien? En cambio aquí lo que provoca la crioterapia o la descripción teórica es que aumenta este umbral y principalmente se debe a estas respuestas: la disminución en la velocidad de conducción, la interrupción del ciclo dolor-espasmo-dolor, la disminución de moléculas que ayudan a la sensibilización de las terminaciones nerviosas libres y también la reducción del edema, ya que el propio edema aumenta los mecanorreceptores asociados a la tensión, a la presión. Por otro lado, y también en dirección a esta disminución de la velocidad de conducción, podríamos utilizar la crioterapia para disminuir la espasticidad, entendiendo de que la espasticidad es una pérdida o una alteración en el control motor o en esta regulación que tiene que hacer la primera motoneurona sobre las segundas motoneuronas. ¿Bien? Por lo tanto, por eso en estos pacientes siempre vamos a encontrar grupos musculares hipertónicos o hiperactivos y otros grupos musculares hipotónicos o hipoactivos. ¿Bien? Por lo tanto, en estos grupos hipertónicos o hiperactivos, donde su descarga neuromuscular es muy alta, podría reducirla con aplicación de frío. ¿Bien? El problema es que yo puedo modular el dolor con frío, con estiramiento, con carga axial de peso, con estímulo propioceptivo, pero y ese paciente en la clínica, después de haberle modulado el dolor, después de la mano haberla tenido aquí a tenerla acá, le pido que haga una prensión manual y se vuelve de nuevo.
así, rápidamente. Pero hay que hacerlo igual. Es un estímulo nuevo que tiene que tener esa mano, porque si no la tiene, no va a reconocer ese rango de movimiento, ¿ya? Pero no se sientan frustrados porque el día de mañana hagan distintas estrategias, entre ellas pueden ocupar el frío y se modula ese tono muscular, pero después al pedir una tarea vuelve a aparecer la espasticidad. Es normal, ¿ya? Es el mecanismo que está utilizando el sistema para realizar el movimiento. Contrario a lo que estábamos hablando delante, fíjense que estas aplicaciones iban de 10 a 30 minutos, ¿ya? Es lo que hablaba la evidencia para poder disminuir la espasticidad. Pero contrario a ello, también lo podemos aplicar como una activación a las motoneuronas alfa o una activación del sistema neuromuscular, pero con aplicaciones de pocos segundos. Esto es como cuando se está bañando y por algún motivo le empieza a salir agua helada porque se le cortó el gas, porque abrieron la llave cuando tienen poca presión de agua, abrieron la llave de la cocina para servirse un vaso de agua y le salió el agua helada. Y cuando le cae el chorro de agua helada, queda así como apretado. Ese es el efecto que provoca. Pero es de pocos segundos. O como cuando se tira, alguna vez alguien ha ido al sur y se tiró un piquero en el río congelado, sí. o cerca del glaciar, después de haber caminado 3 horas por la cordillera. No. Sí. Ya, pero ¿cómo sale después? Así. Si la contracción no es tan solo muscular, lo siente acá. Siempre. Porque tiene ese efecto vigorizante también y que tensa la musculatura. Por lo tanto, también lo podría aplicar con esa finalidad en pacientes hipotónicos. Podría tener aplicaciones de frío de pocos segundos para provocar esta activación muscular y así facilitar el movimiento. Respecto a los metabólicos, en la crioterapia va a provocar una disminución del metabolismo. ¿Qué hora es? Esta clase termina a las 8:30, ¿no? Sí. Vamos a terminar con la crio, la termoterapia la terminamos arriba y después vemos los agentes físicos. Por lo tanto, esta disminución del metabolismo también va guiado por este mismo efecto en el lentecimiento del movimiento molecular, ¿ya? Y del movimiento metabólico. Se describe que, por ejemplo, en pacientes con artrosis o en alteraciones del cartílago, podría disminuir la actividad enzimática. Muchos terapeutas hoy en día utilizan el frío en pacientes con artrosis, producto de esta descripción que se ha hecho fisiopatológica de la degradación del cartílago relacionado a la actividad enzimática interarticular. Entonces, como el frío enlentece el metabolismo, también enlentecería esta actividad enzimática dentro del cartílago. ¿Bien? ¿Por qué ahí dice que en retrasos del proceso de cicatrización no debería recomendarse su uso? No hay un proceso de reparación, ¿Por qué? porque no hay un avance de las moléculas que reparan. Porque disminuye el metabolismo, básicamente. Entonces va a enlentecer el funcionamiento metabólico y celular. ¿Ya? Puede parecer, de verdad que estas cosas pueden parecer súper lógicas, pero a veces cuando me enfrento al caso clínico como que no aparecen tan rápido, ¿ya? Lo importante, aunque suene repetitivo a veces lo que vamos hablando, lo importante es ir, bueno, el ser humano aprende a repetición, ¿ya? Ese es uno de los principales métodos de aprendizaje. Pero lo importante es ir entendiendo que los distintos efectos van a estar ligados a estas propiedades de transferencia de calor y de activación o disminución de la energía cinética molecular. Siempre van a estar centrados teóricamente
hacia esos efectos en el tejido biológico. Bien, hablando desde algunos papers, uno habla de la aplicación ortopédica de la crioterapia, una revisión completa de la historia, la ciencia básica, los métodos y la eficacia clínica. Bien, bien. Dentro de esto explica más bien las características que pueda tener respecto a los distintos dispositivos, las distintas modalidades que se aplican, si algunas pueden tener más efectos que otras respecto a, por ejemplo, la aplicación de bolsas de frío u otros dispositivos en pacientes posoperados, ¿cierto? Por artroplastía de cadera o de rodilla. Con artroplastía de rodilla principalmente, y cómo en algunos casos hubo una reducción significativa del dolor, la inflamación y el consumo de analgésicos. ¿Okay? Entonces ahí se va documentando en algunos tipos de patologías que se hicieron estudios en que tuvieron efectos respecto al dolor, la inflamación principalmente, o más que la inflamación, el edema, la hinchazón, el dolor y la disminución del consumo de analgésicos. Pero sí al final dice que se necesitan estudios con mayor nivel de evidencia para comparar estos efectos clínicos y los costos que también van generando en la propia aplicación. Otro estudio habla de la efectividad de la crioterapia sobre la intensidad del dolor, la hinchazón, la amplitud del movimiento, la función y la recurrencia en el E15 agudo de tobillo. Una revisión sistemática de ensayos controlados y aleatorizados. Siempre una revisión sistemática y además de ensayos controlados y aleatorizados va a tener un nivel de evidencia un tanto importante. Ya desde la estructura del estudio, el diseño del estudio. Bien. Dentro de todo lo que se analizó, las conclusiones determinan que la literatura actual carece de evidencia que respalde el uso de crioterapia en el tratamiento de E15 de tobillo. ¿Ya? Existe un llamado urgente a realizar más ensayos de alta calidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de los resultados dice que se incluyeron 2 ensayos clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgo. El sesgo en un estudio está medido por la intervención que están teniendo los investigadores en la ejecución de ese estudio. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a hacer su tesis y van a hacer un caso experimental y ustedes son las que evalúan, ustedes determinan la muestra, lo hacen de forma aleatoria, sin contabilizar el universo de las personas que incorporan ese rango etario, tiene muchos sesgos, ¿ya? Porque ustedes están haciendo todo el trabajo. En cambio, cuando yo quiero mejorar los niveles de evidencia, yo oculto información. Eso es hacer ciegos. Cuando yo, mientras más ciegos tengan estudio, menos nivel de sesgo va a tener. Por lo tanto, yo puedo decir, ok, ustedes van a evaluar, por ejemplo, los efectos del ejercicio pliométrico en la estabilidad de tobillo, en la inestabilidad de tobillo, ¿cierto? Y eso lo van a evaluar con el test de Hop Test, por ejemplo. Después de haber aplicado, antes y después de haber aplicado el tratamiento. ¿Okay? La evaluación del Hop Test, si la hacen ustedes como investigadora, tiene un sesgo, porque ustedes evaluaron. En cambio, si me llaman a mí y no saben, yo no sé que ustedes están haciendo esta evaluación, sino que simplemente yo voy a evaluar a un grupo de personas en el Hop Test, sin saber cuál es el grupo de control, sin saber cuál es el grupo experimental, eso tiene un ciego, y ese ciego le da al mayor nivel de confiabilidad al estudio. ¿Okay? Bueno, en metodología de la investigación le van a hablar más de esto, pero es importante cuando yo voy leyendo los papers entender qué es lo que me está diciendo. ¿Okay? Porque piensen que esto es una revisión sistemática de ensayos controlados y aleatorizados.
Y desde ese punto de vista yo podría decir, bueno, tiene alto nivel de evidencia, pero incorporaron a esta revisión sistemática ensayos que tenían alto riesgo de sesgo. Entonces, a fin de cuentas, el resultado puede estar intervenido por los investigadores. Ese es el problema. Porque el investigador siempre va a querer que su hipótesis sea positiva, o sea, el resultado de la hipótesis sea positivo. Efectividad y métodos de crioterapia para la reducción de la hinchazón después de una artroplastía total de rodilla. Revisión sistemática, nuevamente, de ensayos controlados y aleatorizados. ¿Bien? Se realizaron sistemáticamente un total de 8 ensayos aleatorizados para determinar el efecto y los métodos de la crioterapia para reducir la inflamación postoperatoria. Los efectos no fueron significativamente diferentes en 6 estudios. ¿Ya? O sea, aquí esto me está refutando el uso. ¿Se fijan? Que a fin de cuentas yo quiero que... es contraproducente lo que les digo, porque como todo lo que les enseñé parece que no sirve de nada. Pero es importante entender lo que me está diciendo la evidencia respecto a los conocimientos teóricos. ¿Ok? Entonces, es importante tener esta visión, porque eso me va a determinar yo como terapeuta después qué estrategia voy a determinar o qué corriente terapéutica va a ser la que yo voy a seguir. ¿Bien? Tener mayor cantidad de información. Y la última habla de la crioterapia múltiple, atenúa la respuesta oxinflamatoria después de una lesión del músculo esquelético. ¿Fijan? Y aquí lo importante que habla aquí al final es que los estudios demostraron que esta aplicación de crioterapia atenúa la cascada de la lesión, reparación, regeneración de los músculos esqueléticos, por lo que puede retrasar la regeneración del músculo. Bien, vamos a un descanso.